Listo, muy bien. Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a todos los que se encuentran acompañándonos en este momento en línea. El día de hoy nos acompaña la doctora Montserrat con la charla titulada Persistencia de microorganismos patógenos en los ambientes de producción de alimentos. Ella es profesora investigadora categoría 7, trabaja también en el Laboratorio para la Evaluación y Control de Riesgos Microbianos en Alimentos del Departamento de Investigación y Posgrados en Alimentos, la Facultad de Química de la Universidad Autónoma de Querétaro. Como tal, las áreas de interés de la doctora Montserrat es evaluación de riesgos microbianos en alimentos, rastreo de microorganismos patógenos durante la producción, distribución y comercialización de alimentos. Asimismo, trabaja en la evaluación del efecto de factores ecológicos y tecnologías aplicadas al procesamiento de alimentos para el control de microorganismos patógenos y deterioradores. Entonces, le doy la bienvenida a la doctora Montserrat y le cedo la palabra para que comience como tal con la conferencia. Ok, bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Saludos desde acá, desde México, que al parecer también está un poquito frío, ¿verdad? Al igual que allá en Colombia, que te veo muy abrigada, Lina. Sí, está un poco frío hoy. Bueno, en nuestros países de pronto cualquier cosa, bueno, al menos aquí donde vivimos, cualquier cosa abajo de 17 grados es frío, ¿verdad? Entonces es relativo. Pues muchas gracias por la invitación. Es un placer, como dije, estar con ustedes. Hoy vamos a platicar un poquito acerca de, pues, de estos microorganismos que suelen estar en las empresas de alimentos, en los sistemas de producción. Y bueno, pues les voy a compartir mi pantalla. Ya me dicen si la ven bien, por favor, solo para verificar. Sí, correcto, la vemos. Ok, muchas gracias. Bueno, pues como les decía, seguramente ustedes están ya han llevado cursos de inocuidad y saben que pues para prevenir la contaminación de los microorganismos en los sistemas de producción, pues es necesario tener implementados ciertos programas, ¿verdad? Estos programas pues tienen el objetivo precisamente de prevenir más que de corregir. Sin embargo, bueno, pues en ocasiones esto no siempre sucede como uno esperaría. Y dentro de esos programas que se tienen para controlar la inocuidad en los sistemas de producción, pues están las buenas prácticas agrícolas, las buenas prácticas de manufactura, algunos procedimientos de operación estándar, que como ustedes saben, estos programas son conocidos como programas prerequisitos y sirven como base para la implementación de sistemas pues ya más específicos para determinados productos y procesos como el sistema HACCP, ¿verdad? Y más recientemente el sistema de controles preventivos, de acuerdo a FESMA, que es la Ley de Modernización de la Inocuidad en Estados Unidos, y que países como los de nosotros, ¿verdad? Como Colombia o México, que exportamos alimentos hacia ese país, o bien materias primas a las cuales se usen para producir alimentos en ese país, pues es necesario tener estos controles preventivos bien implementados. Y bueno, pues estos controles preventivos, el HACCP e inclusive, ¿verdad? Estas buenas prácticas de agrícolas y de manufactura tienen que tener estos tres elementos: un monitoreo, una verificación y una validación. Y todo esto, pues bueno, se lleva a cabo, ¿verdad? En función de análisis microbiológicos o de análisis físico-químicos cuando así se requiera. Ahora, esta pregunta constantemente, todos los que estamos involucrados de alguna manera en los sistemas de producción, nos hacemos constantemente. ¿En dónde se contaminan? Y de ahí, pues la Organización Mundial de la Salud, el Códex Alimentarios, pues reconocen, ¿verdad?, que esta contaminación puede ocurrir desde el campo hasta la mesa, pasando pues por plantas procesadoras, por puntos de venta. Y en todas estas etapas de la cadena de producción, pues se pueden implementar los programas que mencioné en la diapositiva anterior. Y específicamente, ¿de qué qué contaminación puede entrar a estos procesos? Pues como seguramente ustedes ya conocen, ¿verdad? Pues pueden ser peligros biológicos, químicos o físicos. Y en particular los peligros biológicos, de los cuales vamos a platicar hoy en este día,
pues están las bacterias, los hongos, los parásitos y los virus. ¿Verdad? Aquí las bacterias patógenas, pues dentro de las más importantes en los ambientes de producción, pues se encuentra Listeria monocitógenes, Salmonella, Vibrio cólera, por ejemplo, en el caso en países en donde existan antecedentes de brotes, y pues es necesario implementar estos controles, ¿verdad? Ahora, dentro de un sistema de producción, ¿sí? Ya sea a nivel campo o a nivel industria o inclusive en una cocina, pues la contaminación ocurre, ¿verdad? En cualquier punto. Aquí vemos, por ejemplo, una empresa que está muy bien implementada, podríamos decir que es el ideal, ¿verdad? Donde todas las estructuras son de acero inoxidable, las personas tienen la indumentaria correcta, la iluminación correcta, ¿sí? Sin embargo, aquí, en cualquier punto, pues están ingresando microorganismos, ¿sí? Microorganismos que son parte de la flora nativa, o bien, desafortunadamente, pueden ocurrir contaminaciones con microorganismos patógenos. Ahora bien, estos, ¿verdad? Llegan desde a estos ambientes de producción. Aquí abajo vemos una cocina, un servicio de alimentos, también muy bien equipado, muy bien implementado, y pueden llegar y establecerse. ¿Qué necesitan para establecerse en un ambiente de producción? Pues la influencia de factores, que seguramente ustedes también ya conocen, ¿no? Que pueden ser factores extrínsecos, ambientales, como temperatura, humedad relativa, concentración de gases en ese ambiente, o factores intrínsecos que están asociados a las características del alimento y a las características de los microorganismos, ¿no? Y dentro de cada uno de ellos, pues podemos citar, ¿verdad? Por ejemplo, alimento, pues pH, actividad de agua, nutrientes disponibles, composición del alimento. Y en el caso del microorganismo, pues es importante el número, el tipo, las condiciones fisiológicas en las cuales se encuentre ese microorganismo, pues para que puedan implementarse, ¿verdad? Establecerse en esos sistemas de producción. Y pues les voy a platicar un poquito de un estudio que hicimos hace algunos años en un invernadero donde cultivaban jitomate hidropónico. Es decir, aquí vemos, ¿verdad?, que las plantas están colocadas sobre macetas. Y bueno, pues todo este jitomate, que le llamamos acá en México, o tomate, ¿verdad?, era producido para exportación, principalmente a Estados Unidos y a Canadá. Y bueno, pues esta empresa tenía un problema de contaminación con salmonela. Entonces, de aquí, pues nos dimos a la tarea de evaluar el efecto de la presencia de animales y de algunos fenómenos ambientales, que en este caso fue una inundación que ocurrió en ese momento en estos invernaderos. Y bueno, pues nos dimos a la tarea de rastrear la presencia de salmonela y de Escherichia coli genérica como indicador de la contaminación del patógeno, ¿no? ¿Y qué fue lo que hicimos? Pues aquí tenemos los dos fenómenos que les comenté. Uno, una inundación, en donde colectamos muestras antes de la inundación, durante la inundación y después, ¿sí? Y la entrada de unos animales, ¿verdad? Esto se pudo evidenciar, ya que en los pasillos de los invernaderos, pues aparecían con frecuencia excretas de animales, ¿sí? Y lo mismo, se colectaron muestras antes, durante y después. ¿Qué tipo de muestras? Pues el tomate, que era el fruto que era destinado a la exportación, algunas charcas de agua, ¿verdad? Que de pronto se drenaba un poco de estas soluciones hidropónicas, el suelo que estaba ahí en los pasillos, como lo vieron ustedes, los zapatos de los trabajadores y zapatos de uso personal. Es decir, zapatos con los que parte del personal llegaba de sus comunidades. Dicho sea de paso, estos invernaderos estaban localizados en un municipio cerca aquí a Querétaro, en donde pues prácticamente es un área rural, ¿no? Entonces, algunos de los trabajadores ingresaban con sus zapatos personales a los invernaderos. Y pues las excretas de estos animales que se encontraban ahí en los pasillos o inclusive afuera de los invernaderos. Y en todas estas muestras, pues buscamos la presencia del patógeno Salmonella y de Escherichia coli genérica, como mencioné previamente.
Y bueno, pues, ¿qué fue lo que encontramos? Pues encontramos que la presencia de salmonela estaba antes de que ocurriera la inundación en 1.8%. Durante la inundación, pues como no se podía ingresar a los invernaderos, solamente se colectaron 4 muestras que no son nada representativas y no se pudo detectar la presencia del patógeno. Sin embargo, una vez que bajó el nivel del agua en los invernaderos, pues encontramos una prevalencia de salmonela de hasta 9.4%. Es decir, se incrementó. ¿Sí? ¿Y qué pasó con Escherichia coli, el indicador de contaminación fecal? Pues vemos que tuvo una tendencia similar, ¿verdad? Aquí 2.7 antes, 50%, es decir, en esas 4 muestras sí encontramos Escherichia coli y después 18.8%. Es decir, en los invernaderos se diseminó la contaminación de tipo fecal. Ahora bien, en relación a la presencia de estos animales, que hasta ese momento pues no se sabía qué era lo que estaba pasando, vimos que también hubo un comportamiento similar. De 3.3% subió hasta 10.4%, ¿sí? Y bajó después de este fenómeno hasta 2.5%. Una situación similar ocurrió con Escherichia coli, ¿no? Entonces, como sabemos, pues la presencia de Escherichia coli en animales, ¿verdad? En las excretas de animales, incluido el hombre, pues es exclusiva, ¿no? Y de ahí vemos que pues esta contaminación fecal se pudo evidenciar. ¿Qué más observamos? Bueno, en las heces de los animales que les comentaba, pues también logramos encontrar salmonela. Y entonces aquí ya era un indicio que esos animales que estaban ingresando a los invernaderos, pues tenían la presencia de este patógeno, ¿no? Vean, durante la presencia de los animales, 46%. Sin embargo, antes de que fuera evidente, ya teníamos salmonela en las heces, ¿no? 33.3%. Bueno, ¿y qué siguió con este estudio? Una vez que se colectaron toda esta cantidad de muestras, pues se aislaron cepas de salmonela y aquí tenemos, ¿no? Se hizo la identificación del serotipo presente en las diferentes muestras. Y pues predominaron el serotipo Montevideo, el serogrupo F, es decir, no se pudo conocer o evidenciar claramente cuál serotipo era el que estaba presente, y el serotipo Newport. Y aquí lo que quiero destacar es que el serotipo Montevideo, pues era el que más prevalecía, ¿verdad? En el tomate, vean, 55 cepas presentaron este serotipo, y en las heces de tlacuache, no sé si los conozcan, pero son unos animales que aquí, al menos en la zona centro de México, forman parte de la flora silvestre. Y aquí encontramos 19. Entonces, bueno, esto fue muy importante. Había una correlación, ¿verdad?, entre la positividad de este serotipo en los tomates y en las heces de los tlacuaches. Sin embargo, pues para corroborar que efectivamente era el origen de esta contaminación, las heces de los animales, pues lo que hicimos fue tipificar a través de esta técnica que seguramente ustedes también conocen, la electroforesis en gel por campos pulsados, o PFGE por sus siglas en inglés. Esta técnica molecular pues consiste en extraer el ADN de estas bacterias, someterlo a enzimas de lisis y obtener estos perfiles de bandeo, ¿no? Entonces, la posición de las bandas y el número de bandas en relación a todas las cepas que se estén analizando, pues se dice que son clonas, ¿no? Se establece que puede haber una variación de 1 a 2 bandas, y si esto sucede, pues se asume que la cepa es exactamente la misma, siempre y cuando la mayoría de las cepas pues estén en la misma posición y sea el mismo número de bandas. Y se utiliza como control, ¿verdad? Como marcador, una cepa de Salmonella branderup. Entonces, bueno, hicimos este análisis genético, ¿y qué fue lo que encontramos? Pues encontramos diferentes pulsotipos, ¿verdad? Aquí los marcamos. Es decir, un pulsotipo se refiere al perfil de bandeo que presenta una cepa. Y vemos aquí que en el caso del serotipo Montevideo, pues había varios pulsotipos. En el caso del serogrupo F igual, y de Newport. Y bueno, aquí lo que encontramos pues fue que el pulsotipo C
fue el más abundante en las muestras de los tomates y en las heces de estos tlacuaches, ¿no? Entonces, a través de este análisis, que por muchos años fue el estándar de oro en el Centro para el Control de Enfermedades en Estados Unidos, o el CDC, y bueno, pues pudimos corroborar, ¿verdad?, que en la principal fuente de contaminación, en efecto, eran las heces de estos tlacuaches que andaban por ahí paseando en los invernaderos, ¿verdad? Se metían a través del invernadero y pues entonces estos tlacuaches tenían unas prácticas de consumo, ¿sí?, un tanto peculiares que permitían la contaminación de los tomates. Y bueno, ahí lo que hacían, lo que nos platicaban algunos de las personas que habitaban cerca del invernadero, pues que estos tlacuaches, que es el que ustedes ven aquí en la fotografía, pues pasean por los invernaderos, por los pasillos, y van tocando los frutos que están en la parte inferior de las plantas de tomate, ¿verdad? Entonces no los arrancan, no los muerden, simplemente los van tocando, y cuando encuentran uno que les gusta, pues ese es el que consumen y ya, ¿no? Entonces el resto de los tomates pues está íntegro, se cosechaba, eso se llevaba a la línea de empaque y de ahí se distribuía la contaminación, inclusive a otros tomates que no habían tocado estos tlacuaches, ¿no? Y bueno, en ocasiones, cuando las heces de los tlacuaches estaban en la parte exterior de los invernaderos, pues los zapatos de los trabajadores que pisaban ese suelo, ¿verdad?, contaminado, y entraban a los invernaderos, pues servía como medio para diseminar la contaminación al interior. Esto pues fue un estudio muy bonito porque derivado de estos resultados que después se presentaron a todos los trabajadores de la empresa, incluido el gerente, ¿verdad? Pues fue muy consciente de cómo a través del uso de datos científicos y técnicos, pues fue posible implementar medidas de corrección a estos invernaderos. Y pues derivado de este estudio, reforzaron la infraestructura de los invernaderos, les dieron zapatos a todos los trabajadores, ¿verdad? Pusieron accesos ya controlados a los invernaderos para evitar que la contaminación volviera a ocurrir. Otro caso muy interesante que también consistió en rastrear cuáles eran las fuentes de contaminación, en este caso fue ya en una planta procesadora de hortalizas precocidas y congeladas aquí en México, y estos tenían un problema de contaminación con otro patógeno de interés para estos productos, ¿verdad? Que en muchos casos pues se consideran listos para el consumo, es decir, están congelados, simplemente se descongelan y se ingieren, ¿no? En algunos casos requieren algún tratamiento, pero no necesariamente una cocción exhaustiva, sino puede ser un simple calentamiento. Entonces aquí la empresa, repito, pues tenía el problema con este microorganismo, Listeria monocytogenes, que como ustedes saben, pues es un microorganismo psicótrofo, es decir, que le gustan los ambientes fríos, le gusta estar ahí, y no nada más le gusta, sino inclusive se puede multiplicar aunque lo haga a una velocidad más lenta. Tiene una característica muy importante, forma biopelícula. Es decir, esta característica, aunada a la capacidad de crecer en refrigeración, hace que este microorganismo frecuentemente llegue y se instale de manera permanente en empresas productoras de alimentos. Tiene una amplia distribución en el ambiente, o sea, lo podemos encontrar en suelo, en aire, en plantas, ¿verdad? Es decir, no es una situación como la de salmonela, en donde la presencia de salmonela se asocia a contaminación de tipo fecal. Acá no, acá puede estar en todas partes, ¿verdad? Inclusive, bueno, pues se ha reportado que pueden llegar a infectar a algunos animales, ¿no? Como vacas, por ejemplo. De ahí que la pasteurización de la leche, pues sea una práctica que se recomienda sí o sí para prevenir la presencia de enfermedades asociadas a su consumo. Y bueno, como mencionaba, pues este patógeno se asocia mucho a estos alimentos listos para el consumo o ready to eat, que le llaman, ¿no? Y bueno, esta empresa consistía, o aquí tenemos una distribución de las áreas de proceso, en donde por acá recibían la materia prima, es decir, las frutas o las hortalizas, pasaban a un área de corte, posteriormente a un área de lavado y a un área de escaldado y congelación. Esta parte está
junta, y de allá de ahí pues se almacenaban en grandes contenedores, en congeladores, y después pasaba a las líneas de empaque, ¿no? El que dependiendo del tipo de producto, pues era como se iban empacando. Y pues en toda esta línea de proceso colectamos muestras de producto, ¿sí? Que va a estar marcado en verde, de superficies de no contacto, es decir, coladeras, pisos, paredes, y de superficies de contacto con los alimentos, como las bandas transportadoras. Y bueno, ¿qué fue lo que colectamos? Pues hicimos muestreos longitudinales, es decir, visitamos la empresa en 5 ocasiones y colectamos muestras de principio a fin, de los que ya les mencioné, y aquí está, ¿no? 239 muestras de producto, 296 superficies de contacto y 66 superficies de no contacto, dando un total de 574. Y bueno, pues aquí pueden ver la prevalencia, ¿verdad? Tanto de Listeria monocitógenes como de Listeria spp. Listeria spp es el microorganismo índice de Listeria monocitógenes. Es decir, cuando encontramos Listeria spp hay una probabilidad muy elevada de que encontremos Listeria monocitógenes. Y bueno, pues a partir de estas 574 muestras que analizamos, 49 muestras resultaron positivas a este patógeno y 74 cepas se aislaron a partir de las muestras positivas. Con estas 74 muestras, pues seguimos una caracterización, pero aquí lo interesante y lo que quiero destacar es que la correlación entre Listeria spp y Listeria monocitógenes, en el caso de superficies de no contacto, fue de un 95%. Es decir, cuando Listeria spp se encuentra en un piso, en el 95% de las ocasiones se asocia con la presencia de Listeria monocitógenes. Esta información fue muy valiosa, ya que a la empresa le permitió pues implementar acciones correctivas, ¿verdad? Con la sola presencia de SPP, sin necesidad de llegar a la identificación y confirmación del Listeria monocitógenes. En cambio, pues ya en el producto, esta relación baja, ¿verdad? Y bajó hasta un 67%, y en las superficies de contacto directo con el alimento hasta 60%. Sin embargo, bueno, pues esta información fue muy valiosa porque pudieron implementar acciones inmediatas, repito, sobre todo en el caso de las superficies de no contacto. Y bueno, pues con toda esta información nos fuimos otra vez a ubicar cuáles eran las zonas en donde primariamente estaba ocurriendo esta contaminación hacia el producto terminado. Y bueno, aquí lo que vemos pues es que la principal zona, fíjense qué interesante, en donde ocurría esta contaminación era en el área de empaque. Es decir, el producto pasaba por el escaldado y después por la congelación. Cuando el producto salía del escaldado, prácticamente salía libre del patógeno, ¿sí? Sin embargo, durante todo el proceso de pasar por el congelado, ¿sí? Y aquí era en donde más se contaminaba, aquí en el empaque. Entonces, vean, aquí tenemos marcado, ¿verdad? Las superficies de no contacto, por ejemplo, aquí, en estas pisos y coladeras que estaban en esta parte, pues encontramos la presencia del patógeno en un 3.41%. Después, en las superficies de contacto directo, pues aquí en unas bandas que estaban al inicio, ¿verdad? Aquí en esta cajita, en este recuadro negro, eran los famosos tótems, que son cajas muy grandes con el producto congelado, que lo van acomodando aquí, lo suben a través de unos elevadores y por aquí se controla a través de unas máquinas y se vierte, ¿verdad?, en una banda transportadora. Esta banda transportadora se empaca aquí y aquí ya sale el producto empacado, se etiqueta y se empaca en un envase secundario. Entonces, como vemos aquí, en estos pisos, en estas áreas encontramos la positividad en las bandas transportadoras, pues fue de 0.49 en esta zona. Cuando ya entraba a la parte donde ya se habían mezclado los productos, subía hasta 0.97. En los equipos aquí del envasado, 0.49. A la salida, 1.95. Y el producto terminado, que aquí era el producto ya congelado, y acá, ¿verdad? Se tomaron algunas muestras del producto ya empaquetado. Vean,
de 0.49 subía hasta 5.36. Es decir, el paso del producto a través de estos equipos, lo que propiciaban pues era su contaminación. Bueno, y al igual que con salmonela, ¿verdad? Nos dimos a la tarea de hacer nuevamente este análisis de campos pulsados, y lo que encontramos pues fue 11 pulsotipos, ¿sí? Que aquí los pueden ver. Aquí están los muestreos, que no eran 5, eran 6, y vemos los pulsotipos, ¿verdad? De cada una de las cepas que encontramos. Y como pueden ver, pues en el caso del muestreo 1 encontramos 4 cepas que tenían presente el pulsotipo 4 y algunos otros pulsotipos. Y así, el pulsotipo B fue el que más encontramos en cada uno de esos muestreos, ¿verdad? Dando una prevalencia del 64%. Y aquí marco en verde también el pulsotipo C, el D y el E. ¿Por qué están marcados en verde? Bueno, pues porque estos 3 pulsotipos eran diferentes en relación al pulsotipo B en una o 2 bandas. Y como recordarán, pues hasta la diferencia en 2 bandas se pueden considerar que estas cepas son de la misma clona del pulsotipo B. Es decir, para fines prácticos, este hallazgo que tenía una prevalencia de 9.8%, pues eran iguales al pulsotipo B. Entonces, en total, la prevalencia en la empresa pues fue del 73.8%. Y mientras que estos otros pulsotipos que estaban acá, pues no se encontraron de manera constante en las superficies ni en el producto terminado. Entonces, con esta información, pues nos fuimos de regreso a todo la nave de producción, y lo que encontramos pues fue la distribución de los pulsotipos en toda la línea, ¿no? Ahí los ubicamos. Entonces vemos, por ejemplo, aquí el pulsotipo B, que está en coladeras y pisos, tanto del área de lavado, del área de escaldado y congelación y del área de empaque. Y así tenemos también distribuidos varios pulsotipos en las bandas transportadoras y en los equipos que contactaban al alimento, así como en el producto terminado, que los vemos en los recuadros marcados en verde. Y en estos circulitos ubicamos, ¿verdad? Tanto el pulsotipo B, el D, el C y el E, que para fines prácticos era la misma cepa, desde el área de corte, ¿no? O sea, desde el producto, la materia prima se encontraban presentes, ¿no? Luego en las coladeras del área de lavado y del área de escaldado. Y en el área de empaque, pues nuevamente en coladeras y pisos de estas 2 áreas, y en las superficies de contacto directo y en el producto terminado. Entonces, como ven, aquí fácilmente, ¿verdad? Pudimos ubicar dónde había que controlar esa contaminación. Se hicieron algunos arreglos a esta zona para evitar que durante el proceso de saneamiento de la empresa, pues la contaminación se diseminara de estas coladeras y pisos a los equipos que contactaban directamente la línea, ¿no? Entonces, en resumen, pues encontramos que los reservorios del patógeno se encontraban en estas zonas que ya les mencioné, y se implementaron acciones correctivas, ¿no? En otros estudios que hicimos, pues se evidenció que estas cepas que se hallaron de estos ambientes de producción, estas cepas de Listeria monocitógenes, pues tenían una capacidad exacerbada de producir biopelículas. Entonces, las biopelículas, como ustedes saben, pues son estructuras que vemos aquí en las fotografías, que inician con una adhesión bacteriana en la superficie, una multiplicación, a la cual pues se van incorporando residuos de alimentos, ¿verdad? Del proceso, otros microorganismos, crecen y eventualmente se desprenden. Y estos microorganismos que se desprenden, pues quedan libres para ir a colonizar otras superficies. Entonces aquí repito, se hicieron acciones correctivas y pues afortunadamente la empresa logró corregir este problema de contaminación, ¿no? Y bueno, pues entonces surge la pregunta, y con tanta contaminación en un ambiente de procesamiento, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Verdad? Pues en primero, lanzar la alerta, ¿verdad? Y decir que hay un problema, reconocer que lo hay,
y pues implementar acciones correctivas inmediatas. Y para ello, pues una vez que se detectan esos nichos en donde pueden estar presentes, siempre tenemos que tener en la mente que podemos tener en un ambiente de procesamiento dos tipos de microbiota: microorganismos transitorios y microorganismos residentes, ¿no? Estos transitorios, pues es como vimos en el ejemplo de la empresa que procesaba hortalizas precocidas y congeladas, pues pueden ingresar a través de materias primas, ¿verdad? O inclusive a través del personal, como en el caso de los invernaderos, que ingresaban la contaminación al interior de los invernaderos a través de los zapatos. Y hay que diferenciarlos de estos otros microorganismos residentes, ¿no? Que a pesar de que se apliquen procedimientos de limpieza adecuados y de desinfección, pues estos están ahí controlados, pero no los vamos a eliminar por completo. Es decir, se llegan, se instalan y ahí se quedan, ¿no? Estos, los transitorios, pues lavamos, desinfectamos y no hay ningún problema, mientras que los residentes, pues ya están establecidos como lo vimos en este ejemplo. Los transitorios no suelen establecerse en el ambiente, como lo mencioné, y los residentes, pues pueden establecerse. Inclusive fíjense que hay reportes donde indican que en algunas empresas, Listeria monocitógenes ha logrado establecerse hasta por 10, 15 años en esos ambientes de producción. Bueno, ¿y qué tengo que hacer, verdad? Pues tengo que implementar un plan de monitoreo ambiental como el que vimos en ambos ejemplos, ¿sí? Y ¿con qué información debemos contar? Pues debemos contar con información acerca del tipo de alimento que están produciendo, ¿verdad? Estas características que yo mencionaba al principio son fundamentales. ¿Qué cantidad de nutrientes hay? Si tiene un pH, qué actividad de agua tiene. Tenemos que tener claridad de cuál es la infraestructura que tiene la empresa, dónde está ubicada la empresa, ¿verdad? En el caso de los invernaderos, pues cuando ocurrió la contaminación, ahí alrededor de los invernaderos había una granja de pollo. Entonces, cuando ocurrió la inundación, esta agua, ¿sí?, se metió de la granja de pollo, se introdujo a los invernaderos y pues también fue una forma que propició la contaminación, ¿no? ¿Qué procesos se aplican? Si se escaldan, si se desinfectan, si se deshidratan, ¿sí? ¿Qué oportunidades de recontaminación del producto terminado? Aquí, como les platiqué en el ejemplo anterior, pues el escaldado era eficiente, sin embargo la contaminación ocurría posteriormente. Sí, en el caso de los alimentos listos para el consumo, que son comúnmente asociados a los brotes de listeriosis, por ejemplo, si se usan otros tipos de ingredientes, ¿verdad?, que se le adicionan después de que el alimento ya fue sometido a algún tratamiento efectivo de descontaminación, pues estos pueden volver a contaminar, ¿no? Y si el alimento se almacena en refrigeración, pues es importante conocer entonces si existe posibilidades para el desarrollo de patógenos como Listeria monocitógenes, ¿no? Y aquí señalo específicamente el ejemplo de Salmonella asociados a alimentos de baja actividad de agua. Por ejemplo, pistaches, nueces, almendras, chocolates, ¿no?, que llegan a tener una actividad de agua de 0.4, alrededor de 0.4, en donde prácticamente no ocurre el desarrollo microbiano. Sin embargo, pues este patógeno como Salmonella pues puede sobrevivir por largos periodos. Entonces, de mi empresa, ¿qué tengo que conocer? Pues tengo que tener una distribución, ¿verdad?, una separación de las zonas en donde yo ubique cuáles son las zonas en donde no se elaboran alimentos, por ejemplo, las oficinas, las zonas de transición, pasillos, las áreas de donde tengo que tener la implementación de BPM de manera básica, como almacenes, por ejemplo, y las áreas en donde tengo que tener un control estricto de la contaminación, ¿sí? Para, en función de todo esto, pues ver cuáles van a ser esos planes de muestreo que yo voy a implementar. Evidentemente, en áreas en donde no se elaboran alimentos, pues el monitoreo ambiental pues puede ser, como es un área de menor riesgo, pues puede no hacerse o inclusive hacerse, pero de manera muy esporádica, ¿no?
Las zonas de transición igual deben de controlarse porque como ya vimos, en ocasiones si hay ahí en un pasillo un patógeno, puede tener acceso a las áreas de producción, ¿no? Y evidentemente en donde voy a controlar de manera mucho más cercana y por lo tanto monitorearlo, pues son las áreas de control de patógenos donde ya se va a producir el alimento, ¿no? Aquí tengo que reforzar estos monitoreos ambientales. ¿Para qué los voy a reforzar? Bueno, pues como ya mencionamos en los ejemplos anteriores, para identificar esas fuentes y mecanismos de contaminación al proceso. En el caso de que haya habido algunas modificaciones a la infraestructura física de la planta, pues entonces también estar en condiciones de evaluar el riesgo de contaminación y poder eventualmente a través de estos planes de monitoreo ambiental evidenciar si existen algunos posibles nichos ecológicos que puedan ser fuente de contaminación a los procesos y bueno, pues confirmar en el caso de que se hayan hecho mejoras a los procesos que efectivamente están funcionando, ¿no? Estas acciones. Y pues verificar evidentemente la efectividad del producto terminado y sobre todo en las industrias de alimentos es importante pues verificar los procesos de limpieza, de desinfección y en el caso de algunos equipos especiales pues ver que tengan un diseño adecuado que permita llevar a cabo estos procedimientos, ¿no? Y de ahí se desprende este elemento que es fundamental en estos sistemas de control, ¿no? Como son el HACCP o los controles preventivos, que es la validación de los tratamientos que se aplican a los procesos. En el caso particular de los tratamientos de descontaminación, ¿sí? de lavado y desinfección, pues se pueden evaluar a través de modelos de laboratorio, es decir, hacemos las pruebas en los laboratorios, aunque esto pues va a tener limitaciones, ¿verdad? Limitaciones porque aunque se haga un modelo lo más cercano a la realidad, pues no es lo que está ocurriendo ahí, ¿sí? Sin embargo, nos da información muy importante. ¿Qué ventajas tiene hacer un modelo de laboratorio? Bueno, pues que ahí puedo probar el microorganismo de interés. Por ejemplo, la salmonela, la listeria, la puedo retar contra aquellos agentes desinfectantes que sean de interés para la empresa. Y el otro esquema que se puede usar, pues es hacer una evaluación in situ, es decir, ir a la empresa, y evaluar la efectividad de varios tratamientos. Entonces, para los tratamientos de desinfección es importante pues conocer cuál es el agente que voy a utilizar para la desinfección y a qué alimento se va a aplicar, en el caso de que sea un alimento. Pero también puede ser una superficie, ¿verdad? Una superficie de no contacto con el alimento o de contacto directo. Y en relación a los microorganismos, pues tengo que tener presente de qué microorganismo estamos hablando, ¿verdad? ¿Cuántos hay de esos microorganismos y qué historia de la célula? Esto es muy importante. Es decir, si esa célula ya estuvo sometida a algún tratamiento estresante previo que pueda afectar la viabilidad o la susceptibilidad de esa célula a diferentes tratamientos. Y ya de manera más específica, pues aquí tenemos una serie de factores que tenemos que considerar. Por ejemplo, si vamos a aplicarlo a algún producto en particular, como pueden ser lechugas, jitomates, aguacates, espinacas, ¿no? Pues tengo que tener presente si está entera o picada, si ha recibido la aplicación previa de un lavado o la aplicación de una cera, qué parte del producto voy a utilizar, ¿verdad? Si es la hoja, si es el producto ya cortado, si es un tallo, etcétera, ¿no? ¿Qué patógeno voy a introducir en esta evaluación? Si es una bacteria, si es un parásito, si es un hongo.
¿sí? ¿Cómo voy a preparar esos inóculos para hacer la prueba? Esto es muy importante. ¿Cuál es el número de células que voy a poner en ese inóculo? Si voy a utilizar una sola cepa o voy a utilizar una mezcla, ¿sí? ¿Qué métodos de inoculación voy a utilizar? Si voy a inocular el producto mediante goteo, mediante aspersión, inmersión, ¿cómo lo voy a recuperar? ¿Cómo lo voy a contar? ¿Qué medio de cultivo voy a utilizar para contarlo? Y bueno, pues lo que mencionaba previamente, ¿no? ¿Qué tipo de desinfectante y cómo voy a aplicar? Todo esto hay que tenerlo siempre presente. De ahí que se recomienda a las empresas, pues que recurran a laboratorios que tengan la experiencia para sugerir un método adecuado de evaluación de algún desinfectante. Y pues bueno, aquí les voy a presentar los resultados que obtuvimos, ¿verdad? Para ejemplificar esto de la evaluación de la efectividad de tratamientos de desinfección que se aplicaban en una empresa que producía jitomates cherry. Entonces, aquí lo que hicimos, pues fue utilizar una mezcla de cepas de salmonela, ¿verdad? Porque el patógeno de interés para estos productores, pues era la salmonela. Utilizamos 5 cepas, las inoculamos por goteo en los tomatitos cherry, los dejamos secar por 40 minutos a temperatura ambiente, ¿verdad? Y aquí simulamos una adhesión, es decir, una contaminación que ocurre en un momento, se seca en la superficie del fruto y posteriormente se aplica el tratamiento de desinfección. Pero también evaluamos un escenario B, es decir, ocurre esta contaminación y posteriormente el tomate se almacena en condiciones que pueden propiciar la formación de biopelículas, ¿verdad? Y posteriormente, bueno, dejamos ahí en contacto a 25 grados por 48 horas y 97% de humedad relativa para que se formara la biopelícula y posteriormente aplicamos la desinfección. Utilizamos hipoclorito de sodio, ácido peracético y extracto de semillas de cítricos y agua como control, porque eran los desinfectantes que a ellos les interesaban. Y vean que encontramos, ¿no? Aquí tenemos las células simplemente adheridas después de 40 minutos y después de 2 días, pero ya inmersas en biopelículas. Y tenemos los sobrevivientes y la reducción que encontramos. Bueno, y como vemos, ¿verdad? La reducción que logró hipoclorito de sodio cuando solo estaban adheridas las células, pues fue de 5.71 logaritmos. Mientras que después de la formación de biopelículas, esta efectividad se redujo hasta 3.79. En el caso del ácido peracético ocurrió una misma tendencia. Y en el extracto de los cítricos, ¿verdad? Pues vean qué pasó, pues desde un principio la efectividad no era tanta como en el caso de los 2 agentes desinfectantes previos, pero aquí lo interesante es que esta efectividad se mantuvo, aún con la biopelícula. Entonces esto, lejos de ser algo que nos preocupara, ¿verdad? No, dejó ver que los extractos de semillas de cítricos pues tienen algo que hace que puedan penetrar estas biopelículas que se formaron en la superficie del jitomate cherry y por tanto pues ser efectivos, ¿no? Dicho sea de paso, pues la FDA en los Estados Unidos establece que para que un tratamiento de desinfección se considere adecuado, pues debe reducir al menos 5 logaritmos. Es decir, en este punto, estos 2 desinfectantes eran efectivos, sin embargo, acá ya no lo eran, ¿no? Aquí la recomendación para la empresa, pues fue aplicar tratamientos adicionales para asegurar esa reducción de 5 logaritmos. Y bueno, pues con esto termino, ¿verdad? No sin antes agradecer. Aquí ven algunas fotografías de mis estudiantes de licenciatura, de maestría y doctorado, pues que participan en muchos casos, en muchas ocasiones, en evaluaciones que hacemos en proyectos vinculados a la industria. Y bueno, pues también aprovecho para darles a conocer que aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro, pues tenemos 3 programas de posgrado, un programa de especialidad en inocuidad de alimentos. Este programa es totalmente en línea, ¿sí? Está diseñado precisamente para personas que ya laboran en las industrias y que requieren pues tener un poquito más de información respecto a la inocuidad. Y también tenemos un programa de maestría en ciencia y tecnología de alimentos y un doctorado en ciencias de alimentos.
Si ustedes ingresan a la página de nuestra universidad y a la página de la Facultad de Química, en la parte de posgrados pueden ubicar, encontrar toda la información en el caso de que les interese venir acá a México. Y bueno, pues sin más, aquí les dejo mis datos de contacto y con esto termino. Y pues adelante, si hay alguna inquietud o pregunta, con mucho gusto trataremos de responderla. Bueno, muchas gracias, doctora Montserrat. Muy interesante la charla. Es importante pues que todos entiendan también que ciertos factores nos ayudan a contaminar también nuestros cultivos, como el caso del tomate. Entonces, los zapatos de las personas eran los que estaban contaminando como tal ese cultivo. Muchas veces también están en el laboratorio los estudiantes con las batas y todo, y lo que hacen es llegar a la casa y la incluyen en la lavadora con toda la ropa, y pues no nos estamos dando cuenta que efectivamente estamos llevando la contaminación también a nuestras casas. Entonces, es correcto. Es un gran ejemplo, pues para que ellos vean que sí, que efectivamente, aunque no los estamos viendo en nuestras batas o en nuestra vestimenta, estamos llevando esa contaminación. Es correcto, es correcto. Así que hay que seguir estas buenas prácticas de laboratorio, ¿verdad? Sí, claro, en todos los ambientes debemos seguir como con esas buenas prácticas, tanto de manufactura, de laboratorio, las agrícolas también. Claro. Y es necesario que pues ellos vean desde diferentes focos cómo sí está aplicando esto, ¿no? Porque muchas veces como que ellos no lo ven al instante y no lo continúan aplicando o se les olvida y continúan haciendo las mismas prácticas. Bueno, en este momento pues nos envían un saludo muy cordial a toda la familia uniagrarista y también tenemos una pregunta. Nos dicen que gracias por recordar la importancia de la trazabilidad y la caracterización del riesgo. Y la pregunta va si la incidencia de contaminación es alta en un punto de proceso, ¿basta solo con aumentar la frecuencia de monitoreo? Ah, Luisa, muchas gracias por tu pregunta. Pues esto es bien interesante, ¿eh? Se recomienda que sí. O sea, si tenemos la duda y tenemos un problema instalado, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo de la empresa, ¿sí? Ellos detectaban constantemente la presencia del patógeno en el producto terminado. Entonces, esto los llevó a incrementar el número de muestras con el propósito de ubicar las fuentes de contaminación, que eso es importante. Entonces, la respuesta sería sí, habría que intensificarlo para ubicar cuáles son esas fuentes, dónde están esos nichos ecológicos, y después de que los ubiquemos, pues implementar acciones correctivas, ¿no? Creo que esa es la parte fundamental, porque de nada nos sirve incrementar el número de muestras si no vamos a tomar acciones. Entonces, creo que sí, que debe incrementarse. Y bueno, en la medida en la que el problema vaya estando controlado, pues podemos empezar a bajar la guardia, ¿verdad? Pero no dejar de estar monitoreando. Por eso es importante hacerlo, ¿no? Mencionaba yo que el monitoreo, la verificación y la validación siempre son elementos fundamentales en cualquier sistema de prevención de la inocuidad. Sí, claro, y es muy importante continuar con este monitoreo porque como vemos, digamos, hay muchas bacterias que ahora presentan la resistencia y que no va a generar como esa disminución en la cantidad o esa inhibición en el crecimiento de estas bacterias, ¿no? De estos microorganismos. Sí, es correcto. De hecho, Lina, en este estudio ya no lo mostré porque me parecía interesante también compartirles un poco del tomate cherry, pero de este estudio que hicimos con Listeria monocytogenes en la empresa y con todas estas cepas de Listeria, evaluamos la efectividad de tratamientos de descontaminación. Y en efecto, como tú dices, encontramos que no eran susceptibles, ¿sí? Sobre todo cuando comparamos cepas nativas de la empresa, esas que andaban ahí danzando en el ambiente, con respecto a algunas cepas de control ATCC. Entonces, también es bien importante que cuando se haga alguna evaluación para algún productor, es importante, y si es posible, ¿verdad?, deseable, que se utilicen microorganismos del ambiente para que entonces los resultados realmente sean aterrizados al problema que está teniendo el productor. Bueno, sí, también eso es un parámetro muy importante para que tengan en cuenta, ¿no? Que es importante tener como esos microorganismos que están en el ambiente,
porque probablemente si cogemos otra cepa que está, no sé, que la compramos, que está en el laboratorio, pues no tengamos el mismo efecto que queremos, ¿no? Ujú, sí. Que se ha demostrado. Bueno, Luisa nos agradece por la respuesta y no tenemos más preguntas. Entonces, pues yo te agradezco mucho por haber aceptado nuestra invitación, por acompañarnos el día de hoy. Seguiremos en contacto, claro que sí, para ver si podemos realizar un convenio de que los estudiantes pues también tengan, continuemos con esta interacción entre las universidades. Claro que sí, a mí me daría mucho gusto, ¿verdad? Siempre hacer este tipo de pláticas me entusiasma porque pues es invitarlos y compartirles un poco de lo que estamos haciendo acá en México. Y pues aquí en los programas de posgrado tenemos estudiantes de Colombia, ¿eh? Y siempre pues son muy, muy bien cotizados. Siempre acá todo el mundo hemos tenido buenas experiencias con ellos. Entonces pues adelante, si en algo podemos colaborar, con mucho gusto. Uh -huh. Estoy muy interesada. Por supuesto que sí. Muchas gracias entonces. Y pues a todos los que nos están acompañando vía online, pues les agradezco también su participación. Y pues con esta charla ya damos como la finalización del ciclo de charlas de la inocuidad y lo que deberían saber para preservar su salud. Los espero en otras charlas que se para ir a una programada pues prontamente. Muchísimas Gracias. gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego. Gracias.